en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Mis hermanos que están presentes y siempre apoyando para las transmisiones pueden tomar su lugar, por favor, mis hermanos. Y en sus hogares también, mis hermanos, pónganse cómodos para que podamos escuchar este mensaje, esta palabra de nuestro Dios, que Dios ha querido que hoy se hable. Y mis hermanos, el título de este tema es las hijas de Dios y las hijas de los hombres. Alguien podría decir, bueno, todos somos hijos de Dios o hijas de Dios, todos somos también hijos de hombres, hijas de hombres. ¿Cuál es la diferencia? Pero vamos a ver la Biblia a qué se refiere cuando dice también hijos o hijas de Dios o también hijas o hijos de los hombres. Bien, pero entonces vamos a hablar, pero en particular acerca de las mujeres, o sea, las hijas de Dios, las hijas de los hombres, las mujeres en general también, y vamos a ver también dentro de las mismas mujeres que hay una diferencia, algo que las va a hacer también diferente entre ellas, aunque sean todas del mismo género, que sean de las mujeres, pero vamos a ver una diferencia. Mis hermanos, para que algo funcione, por ejemplo, para que el agua sea agua, se compone de hidrógeno y oxígeno. Si llegara a faltar uno de ellos, de esos componentes, no habría agua. Si faltara el oxígeno y hubiera puro hidrógeno, no habría agua. O al revés, se debe de complementar para que pueda dar resultado esa agua. Y así hay muchas cosas que si falta una de las partes, no funciona por ejemplo, en una batería que se compone del polo positivo y polo negativo, si se quita uno, ya no hay energía, ya no hay corriente, ya no funciona, porque deben de funcionar, de estar ligados los dos, deben de estar juntos para que poder trabajar. Así es como una familia debe de estar compuesta por el padre, la madre, por el hombre, la mujer, para que pueda educar a los hijos con amor, con justicia, con bondad, con la sabiduría de nuestro Dios. Y también dentro de la sociología se ve que para que una sociedad funcione, se enfocan para que la familia esté bien. Cuando la familia hay desunión en una familia, cuando hay ruptura en esas familias, los hijos van a haber consecuencias negativas en los hijos y va a provocar también malas actitudes. Por eso a veces hay hay delincuencia, drogadicción, tanta maldad que puede haber, porque son producto de familias desunidas, familias rotas, en donde no funcionaron, y entonces trae muchas consecuencias que se van arrastrando. Y la unión de esas desuniones de familias trae sociedades negativas, sociedades muy, muy malas. Por eso es que debe de mantenerse siempre la unidad, para que pueda haber una buena sociedad, una buena familia, una buena iglesia. Y es lo que siempre vamos a querer, que estemos bien como familia, como iglesia, como sociedad, donde podamos vivir en armonía, podamos salir a las calles y podamos convivir también con la gente y hablar de la palabra, pero que siempre hubiera esa armonía. Es lo que debemos de procurar. Ese es un trabajo, porque alguien va a decir que puede ser utópico, que puede ser difícil de alcanzar, pero el esfuerzo tenemos que hacer. Parece que no se escucha, que tengo que levantar la voz o acercarme un poco. Perdón, mis hermanos, voy a acercar el micrófono. Muy bien. ¿Se escucha, mis hermanos? Bien. Decía que para que pueda funcionar esta sociedad, esta familia, debe de haber una unión entre el padre, la madre, debe de haber esa gran unión, porque cuando hay divorcios, cuando hay desunión, va a traer muchas consecuencias. Entonces, vamos a hablar acerca de las hijas de Dios, las hijas de los hombres. Desde la antigüedad, pero hay un problema también acerca de esta unión, porque siempre desde la antigüedad ha habido una lucha por el poder, ha habido racismos, ha habido ambiciones, ha habido el querer gobernar, el querer imponerse, y también ha habido lo que le llaman exclusión.
cuando excluyen, cuando minimizan, cuando quieren hacer menos, por ejemplo, en este caso, a las mujeres. Desde la antigüedad se ha minimizado, se ha excluido a las mujeres, porque también, aunque Dios no lo quiso así, pero desde un principio, cuando se hacían el censo en la antigüedad, se contaba a los hombres. Entonces decían, en esta ciudad hay tanta población, contando a los hombres varones, no se contaba a las mujeres, aunque se entendía que, se entiende que siempre que ha habido censo, siempre ha habido casi igual proporción de hombres y de mujeres. O sea que se entiende que si había 1000 hombres, había aproximadamente 1000 mujeres. O sea, siempre hay una igualdad, pero se contaba a los hombres. Las mujeres no podían pedir un divorcio porque era el hombre el que pedía el divorcio de las mujeres. La mujer era como una propiedad. Siempre ha habido esa desunión, esa exclusión sobre las mujeres. Aunque actualmente se ha tratado de que ya no pase eso, ya no, por la lucha justamente también de las mujeres que han luchado por sus valores, para que se les respete. Y también por ejemplo, en la actualidad se ha impuesto hasta una forma de hablar. Por ejemplo, cuando dicen ciudadanos y ciudadanas, hermanos y hermanas, o sea, hasta en la política se está utilizando ese lenguaje que le llaman lenguaje inclusivo, en donde si mencionan al hombre, también tienen que mencionar a la mujer. Por ejemplo, si nosotros decimos paz a vosotros hermanos, pero nos estamos refiriendo a hombres y mujeres, no estamos saludando exclusivamente a los hombres, pero han querido imponer ese lenguaje, aunque está bien, pero lo ideal no es que se manifieste nada más con el lenguaje, sino con hechos, sino con actitudes, sino con el respeto hacia las mujeres, con el respeto hacia ellas, con el valor que se les debe de dar a ellas. Porque aunque en la Biblia vamos a encontrar muchas veces que dice hijos de Dios, hermanos, o los israelitas, pero se refiere al género de la humanidad, al ser humano. No se está refiriendo exclusivamente al varón, al hombre. Vamos a ver un versículo que se encuentra en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27. ¿Cómo es que en un principio Dios da ese nombre, el nombre de hombre, pero si se refiere nada más al masculino o a qué se refiere? Dice así el versículo 26, vamos a analizarlo porque dice, y dijo Dios, el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre, a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces dice que hagamos al hombre, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y cuando dice nuestra imagen no se refiere físicamente a Dios, porque Dios no podemos decir que Él es hombre o es mujer. Él es omnipresente, Él está en todos lados, Él no es físicamente una persona, Él es un espíritu, es espiritual, o sea, es algo que no es tangible, que no es físico. Pero entonces cuando dice hagamos a nuestra imagen, entonces ¿cómo sería? Pues de bien, un hombre perfecto, un hombre bondadoso, un hombre bueno, justo. Dice vamos a hacer al hombre, pero no exactamente, o sea, sí hizo primero al hombre, después a la mujer, pero dice, versículo 27, Dios creó al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí está diciendo que creó al hombre, pero dice varón y hembra, está especificando. Cuando creó al hombre, hizo al género, al género humano, al ser humano, varón y hembra los crió. Ya está dando ahí que se refiere a los dos, que son ambos, que se refiere al hombre y la mujer. Entonces, cuando vamos a hablar de hombres, cuando hablemos cuando decimos paz a vosotros hermanos,
nos estamos refiriendo tanto al varón y hembra, al varón y a la varona, al hombre y a la mujer. Así es como nos vamos a referir, y no necesitaríamos, o podemos decir hermanos y hermanas, pero cuando dedicamos hermanos nos estamos refiriendo a todos sin que tengamos que referirnos por su nombre o a las hermanas. Más bien tenemos que actuar respetándolas y dándoles su lugar a las mujeres. Dice también en Génesis capítulo 2, ahora el versículo 24, también nos refuerza esto que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Cuando dice que el hombre se juntará con su mujer, el hombre va a conocer a una mujer, van a casarse, van a unirse, y dice va a ser una sola carne. O sea, cuando dice una sola carne, entonces se refiere a que los dos son parte de esa familia. No es más el hombre, no es menos la mujer, son iguales, aunque obviamente nos da ciertas características físicas y todo para que el hombre, como dice aquí, que el hombre creó primero al hombre, después creó a la mujer, pero vamos a ver más adelante también cuando alguien usa ese versículo de decir, mira, Dios creó al hombre y después a la mujer, por lo tanto la mujer se somete al hombre, pero lo quiere usar en otro sentido, no de igualdad, sino que como que tiene que obedecerme porque yo soy más. Vamos a ver más adelante cuando dice que la mujer salió del hombre. Bien, mis hermanos, pero entonces el título de hoy es que debemos de respetar a las mujeres, porque dice, cuando se unan van a ser una sola carne, y vamos a hablar entonces acerca de estas mujeres, de las hijas de Dios y las hijas de los hombres, en particular de las mujeres, pero vamos a ver esa diferencia. ¿Qué es lo que las hace, cuál es la diferencia que las va a hacer únicas, que las va a hacer apartadas, que las va a hacer santas, al ser hijas de Dios, hijas de los hombres? Vamos a ver entonces Génesis, unos versículos muy famosos también que se han utilizado, se han malinterpretado a veces para algunas teorías. Vamos a ver entonces Génesis capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Génesis capítulo 6, verso 1 al verso 4. Dice así: acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En algunas teorías se ha hablado, algunos interpretan, algunas doctrinas han interpretado que cuando dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, o sea, la población empezó a multiplicarse, que viendo los hijos de Dios, como que los hijos de Dios se refiere como que argumentan que se refiere a los ángeles, porque dice, están viendo a las hijas de los hombres, de los de la tierra, y a veces utilizan a Job, capítulo 1, 26, cuando dice que cierto día se reunieron con nuestro Dios, se reunieron con Jehová, los hijos de Dios, y entre ellos Satanás. Pero dicen que ahí se está refiriendo como a los ángeles, a esos seres angelicales. Pero si fuera así, Satanás no es un ángel, no es un hijo de Dios, porque Él es el Padre de todo. Entonces, pero a veces utilizan cuando dice hijos de Dios como que son ángeles. Pero entonces aquí, ¿quiénes son en realidad esos hijos, esas hijas de Dios? ¿Y quiénes son esos hijos, quiénes son esas hijas de los hombres? Las hijas
los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set. De Set fue el tercer hijo de Adán y Eva, que cuando Caín mató a Abel, tenía dos hijos, tenía Caín y Abel. Caín mata a Abel y entonces después tiene esta cierta maldición Caín, va a ser desterrado. Pero vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 25, aquí nos va a explicar, dice, y con Génesis capítulo 4, versos 25 y 26, dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse de nombre de Jehová. O sea, empezaron a llamarse a partir de Enós, a llamarse con el nombre de Jehová, como hijos de Jehová. O sea, empezaron a nombrarse que eran de Jehová, o sea, los hijos de Dios. Entonces, Set, que su nombre significa sustitución, viene a sustituir a Abel. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque se había enojado Dios con Caín cuando le entregaron ofrenda y la de Caín no la vio con agrado, pero fue por la actitud, por todo lo que representaba Caín, no por su ofrenda en sí, sino por su actitud y porque no era bueno Caín. Entonces no le gustó, no le agradó y ahí se enojó, tuvo tanto coraje que mata a su hermano Abel. Entonces los hijos y las hijas de nuestro Dios van a ser esos descendientes de Set, que es el tercer hijo de Adán y Eva. Pero ¿quiénes eran entonces ahora los hijos de los hombres? ¿Por qué decimos que los hijos de los hombres son descendientes de Caín? Ahora el capítulo 4 también, Génesis, capítulo 4, pero ahora el verso 16 y 17, dice así, Génesis capítulo 4, verso 16 y 17. Salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Entonces quiere decir que aquí también él es desterrado, él ya es apartado, se va y obviamente esa también es otra historia que dicen de dónde conoció a su mujer Caín, pero no dice que inmediatamente, o sea, con el tiempo se permitió hasta cierto punto que, dice, cuando dijo Dios multiplicar la tierra, pues obviamente tuvo más hijos Adán y Eva y después tuvieron que tener relaciones entre ellos para poder poblar la humanidad. Fue permitido hasta cierto punto, ya después se prohíbe esa unión entre hermanos, entre parientes, pero en un principio tenían que poblarla. Entonces él se fue a otra ciudad, donde él funda otra ciudad, y hay descendiente de Caín. Esa descendencia de Caín son los que no conocieron, hombres que no conocen a Dios, que fueron apartados de Dios, y son los hijos de los hombres. Entonces las hijas de Dios van a ser las que siguen a nuestro Dios, y las hijas del hombre van a ser las que no escuchan palabra de Dios, las que están apartadas de la palabra, porque vienen de una descendencia también, y esa descendencia ha sido grande, porque en la actualidad qué porcentajes son los que realmente siguen la palabra de nuestro Dios, es poco. Entonces, pero resulta que, como dice Génesis, hubo una unión, por lo cual se molestó nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dios, se enoja de esa unión de esos hijas de Dios con esas hijos de hombre, o sea, con esa unión se enoja porque dice, ¿qué puede haber de bueno entre la oscuridad y el día, entre lo bueno y lo malo? O sea, ¿qué puede haber de bueno entre eso? No puede haber nada benéfico entre esa unión, entre esas relaciones, entre las hijas, los hijos de Dios con las hijas
de los hombres. Dice así, lo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. En adelante dice así, hasta el 18. Vamos a poner atención aquí porque nos dice también por qué no debemos de unirnos, por qué no debe de haber esas relaciones entre los descendientes de Dios con los descendientes del hombre. Dice que estemos en el mundo, pero no seamos del mundo. Estamos en este mundo, pero no seamos parte del mundo. Dice así, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tienes la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No se junten, no se mezclen con ellos. Pero alguien va a decir, pero ¿cómo no vamos a convivir si en mi trabajo hay como dice aquí, infieles, hay gente que no es cristiana? ¿Cómo nos tenemos que apartar literalmente de ellos? Tenemos que alejarnos, no podemos ni siquiera hablarles. O sea, no se refiere tanto a eso, sino que podamos tener esa unión. Porque, como les dije, para que una sociedad, una iglesia, una familia funcionen, debe de haber esa unidad entre el hombre y la mujer, esa comunicación, esa armonía, que trabajen juntos en un solo sentido. Pero si en un matrimonio desigual, que cada quien tiene sus ideas opuestas, pues la consecuencia va a ser que los hijos no van a tener ni una ni otra buena enseñanza. Pero aquí entonces, ¿por qué dice no se junten ni los toquen? Pero le está hablando porque justamente en aquel tiempo, cuando dice en esta segunda carta que le manda a los Corintios, Corinto era una ciudad de la antigua Grecia, en donde ahí justamente la palabra Corinto significa hijo de Zeus. Y en Corinto adoraban a muchos dioses, los dioses olímpicos que le llaman, los dioses del Olimpo, por un monte que se llamaba Olimpo, donde estaban todos los dioses, ahí en el monte de los Olimpos. El padre de todos sus dioses era Zeus, y justamente Corinto significa hijo de Zeus. O sea, Corinto era un hijo de ese dios griego, y esa ciudad se llama Corinto, donde tienen muchos dioses, también tienen muchos templos para diferentes dioses. Tenían muchos días festivos también, porque tenían muchos dioses del Olimpo, y también tenían lo que le llamaban los héroes. Esos héroes, como por ejemplo Hércules, que es un ejemplo de la mitología griega, donde Hércules es hijo de un dios con una mujer una terrestre, una mujer de carne y hueso, un ser humano. Por eso también a veces quieren comparar cuando dice se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, que les nacieron héroes, que les nacieron hombres valientes. Nos quieren comparar con esos héroes, que héroes significa nacido de Dios y nacido de una terrestre. Pero es porque justamente sí existían esos héroes, o esos no existían, sino que así creían ellos, así tenían ellos sus dioses, que en realidad eran demonios. Ejemplo de dioses que tenían, como Zeus, que era el padre de ellos, pero también tenían, por ejemplo, Apolo, a Poseidón, Artemisa, que también vamos a ver, se hace alusión en la Biblia también a Artemisa, a Afrodita, a los templos que les dedicaban a ellos. Tenían muchos templos. Por eso es que cuando les manda la carta a los Corintios dice, no se junten con ellos, porque ellos realmente lo que quieren es convencerlos de que adoren a esos dioses.
O sea, literalmente querían que estaban acostumbrados a adorar a dioses, que se volvía difícil que ahora pensaran en un solo Dios. Por eso dijo, no es nada bueno que se junten con ellos, tienen que estar apartados, tienen que alejarse de ellos. Entonces también, ¿por qué no es buena esa unión? ¿Por qué no alguien va a decir, una hermana, pero yo conocí a uno de mi escuela, de mi trabajo, que no es cristiano, es ateo, pero es buena persona, ¿por qué no puede unirse? Bueno, puede a lo mejor hablarle de la palabra de nuestro Dios, porque si ella o el hombre o la mujer no habla de que es cristiano, o sea, desde un principio que diga que somos cristianos, pues después va a ser más difícil. Pero si desde un principio dice, soy cristiano, soy cristiana, entonces, y puede hacer cambiar a la otra persona, como ha sucedido muchas veces que muchos nos hemos allegado aquí, que no éramos cristianos, pero cuando empezamos a escuchar la palabra y viene la fe, entonces por escuchar la palabra, pues nos hemos convertido en cristianos, en hijos e hijas de nuestro Dios. Pero entonces, ¿por qué no es bueno juntarse con como dice aquí, con esos infieles? Vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 13. Dice así: hombres, hijos de impiedad, han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Entonces, si conociéramos, o un joven conoce a otra persona de su escuela, de su trabajo, que no es cristiana, obviamente, si hay interés, si hay esa empatía, si hay ese amor que empieza a salir, pues vamos a procurar que se le hable de Dios para que venga a la iglesia, y no que sea al revés, que esa persona le dijera, salte de tu iglesia, ven a lo que yo adoro, porque dice aquí, porque así habrá hijos de impiedad que han salido del medio de ti, que han instigado, que los han provocado a los moradores de ciudad, diciendo, ven, vamos a vamos y sirvamos a otros dioses, a dioses ajenos. Y eso es lo que en realidad eso es lo que hace el mundo, cuando se burla, cuando critica a los cristianos y dice, salgan, está mejor acá, mira, acá tenemos más trabajo, nos divertimos, y nos va bien, tenemos dinero, y son tentaciones, pero por eso dice, hijos de impiedad. En otras versiones dice hijos o hijas. Acuérdense que decimos hijos, pero decimos hijos e hijas. Hijas de impiedad, hombres perversos, hombres o mujeres desobedientes de Dios, hijos de Belial, dice en otra versión, hombres indignos. ¿Y quién es Belial? Belial, cuando en Corintios vimos que dice ¿qué puede haber de relación entre Cristo y Belial? Belial en otras versiones dice Satanás, dice demonio, que significa corrupción, ganancias por corrupción, pero ese Belial simboliza a Satanás. No pueden, entonces en otras versiones a estos hijos de impiedad se refiere como a los hijos de Satanás. Cristo le dijo a los mismos judíos, vuestro padre es el diablo porque son hijos de mentira, ustedes tienen mentira, vuestro padre el diablo. Se oyó muy, muy feo. Pero entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son hijas de Dios, quiénes son hijas de los hombres? Vamos a ver algunos ejemplos de algunas mujeres en la Biblia que han sido mujeres hijas de Dios, mujeres piadosas, mujeres buenas, apartadas, santas, que son consideradas como hijas de Dios. Y por ejemplo está Sara, que Sara, esposa de Abraham, ella dejó todo, dejó su tierra, dejó su parentela para unirse a su esposo, para unirse a Abraham. En Génesis 21 lo podemos ver. Y Abraham justamente es considerado el padre de la fe, tanto de cristianos, judíos, musulmanes. Y entonces si Abraham es el padre de la fe,
pues Sara es la madre también de todos nosotros también. Entonces, y ella porque fue fiel, dejó todo por seguir a su esposo. Sin ella, Abraham no hubiera sido el padre de toda esa multitud. Entonces ella fue bendecida también porque no podía tener hijos, y a sus 90 años fue que puede tener a su hijo. Otra mujer también, hija de nuestro Dios, es Miriam, que como todos, hombres y mujeres también, no somos todos, podemos tener algunas fallas, algunas imperfecciones, pero todas estas mujeres fueron, al final de cuentas, van a ser hijas de nuestro Dios. Miriam creció como una esclava en Egipto. Ella fue hermana de Moisés, y gracias a ella fue que cuidó y crió también a Moisés, y Moisés pudo estar hijo de la hija del faraón. O sea, Moisés fue como un príncipe, pero también fue educado por su hermana y por su madre. O sea, él tuvo esa enseñanza tanto de los egipcios como de los hebreos, y por eso él va a ser la persona ideal para poder guiar a ese pueblo, sacar a su pueblo de Egipto. Entonces Miriam fue también una profetisa. Podemos encontrarla más información en Éxodo, pero ellas son hijas de nuestro Dios. Otra mujer también que importante, que su historial no era bueno, y al final de cuentas se convierte en hija de nuestro Dios, y va a ser hasta antepasada de nuestro Señor Jesucristo. Rahab fue una prostituta de Jericó, y ella salvó a unos espías hebreos de que los mataran, y también salva a su familia, los salva. Entonces, gracias a ella, estos espías se salva también a su familia, y ella viene a ser la antepasada de nuestro Señor Jesucristo. Aunque había sido una prostituta, pero después, cuando conoce a estos hebreos, cambia totalmente y se vuelve una hija de nuestro Dios. Otra mujer también, hija de nuestro Dios, es Débora, que fue una profetisa, fue una jueza de Israel, y ella llevó una paz a su país por 40 años. O sea que ella casi todo su vida la dedicó al pueblo de Israel. La única mujer que ha sido juez, que ha sido también profetisa, que fue juez de Israel, y llevó esa paz también. Esa paz que no se encontraba porque los pueblos alrededor querían someter al pueblo de nuestro Dios. Ella trajo esa paz. Ruth también es otra mujer, hija de nuestro Dios. Ella no era israelita, pero por su dedicación, por su fe, por su amor a Dios y a su suegra, se ganó un lugar también en el pueblo de nuestro Dios. Ella también viene a ser bisabuela del rey David. Ana es otra mujer, hija de nuestro Dios. No podía ella tener hijos, pero confió en nuestro Dios por su fe, le pidió también, oró para que pudiera tener un hijo, y tuvo un hijo, y nuestro Dios le dio un hijo que va a venir a ser el profeta Samuel. Otra mujer también, hija de nuestro Dios. Hay muchas mujeres, vamos a ver otras 3 más. Está Esther, que también ella gana un concurso de belleza. Era hermosa Esther, pero no por eso se vanaglorió de su belleza. Al contrario, era una mujer muy sencilla, muy humilde, muy humana. Ella gana ese concurso de belleza y también se convierte en la reina de Persia. De Persia, un gran imperio, que ahorita es lo que conocemos como Irán, pero era un imperio muy grande todavía. Ella arriesgó su vida para salvar también a su pueblo. O sea, ella casi daba su vida por salvar a su pueblo de una gran masacre, pero al final, pues por la gracia de Dios, se salva a ella, y salvó también al pueblo de Israel, a los judíos. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pues tiene que ser, dice su madre, una mujer virgen. Era una mujer llena de virtudes también, que por algo fue elegida
Podríamos encontrar muchas cosas, pero tan solo por ser la madre de Jesús y como lo fue también educando, o sea, participó mucho para que Jesucristo, al final de cuentas, también cumpliera su cometido en la tierra. Priscila también es la última que vamos a ver, aunque hay muchas más, pero Priscila también fue una mujer que fue un ejemplo de trabajo, de dedicación, de compañerismo. Su esposo, que se llamaba Aquila, entre ellos fundan una iglesia en su propia casa. Ellos hablan de la palabra de nuestro Dios, y ellos también le enseñan a Apolo se llama, al que también un hombre muy sabio, muy dedicado a nuestro Dios. Ellos fueron maestros de ellas. En general ellas hay muchas mujeres, pero son un ejemplo de mujeres dedicadas, hijas de nuestro Dios. Bien, pero en la actualidad, vamos ya enfocándonos ahora en esta actualidad, todavía podríamos decir que aunque estamos en el siglo XXI y ha habido guerras, ha habido independencias, ha habido movimientos, ha habido lucha también por las mujeres, se ha llegado o aparentemente ante la ley, ante una igualdad, pero vemos que también todavía existe el machismo. Del machismo desde la antigüedad ha existido, y desde la antigüedad hasta el día de hoy ha existido este machismo, aunque en diferentes niveles ha existido, pero todavía vamos a ver que existe ese machismo. Y a la par también ha existido un movimiento que ahora ha tomado más fuerza, que es el feminismo. Ese feminismo que desde el siglo XX empezaron a luchar las mujeres para tener esa igualdad y para quitarse ese yugo o ese dominio de los hombres que dicen ellas, o que realmente puede existir, pero este feminicidio y este machismo en la actualidad siguen en diferentes niveles. O sea, no vamos a ver, a lo mejor ya claramente el hombre que es como en la antigüedad, que era que hasta, por ejemplo, en las películas antiguas se veía si un hombre era mujeriego, borracho, parrandero, como se veía como una buena persona, simpático, pero si lo hiciera una mujer, hubieran dicho que era la peor de las mujeres. Vamos a ver un versículo que está bien interesante, lo que les decía en un principio, de estas hijas de Dios, que se encuentra en Primera Carta de los Corintios, capítulo 11, ya casi vamos a terminar. Primera Carta a los Corintios, una vez más hablando de los Corintios. Dice así, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice, mas ni el varón sin la mujer, o sea, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, pero todo de Dios. Dicen algunos, sí, pero es que Dios creó al hombre y de una costilla sacó y sacó a la mujer, o sea que la mujer depende del hombre porque la sacó, porque creó primero al hombre. Entonces la mujer viene como en segundo, la han tratado como en segundo plano. Pero dice aquí que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea, se deben de complementar los dos. Porque como la mujer procede también, la mujer en realidad procede del hombre, como lo vimos que primero fue Adán, después viene Eva. Primero creó a Adán cuando dice, hagámosle una pareja ideal, y lo duermen y le sacan una costilla y crean a Eva, a su mujer. Entonces, pero mucha gente dice, sí, mira, la mujer viene del hombre, pero dice aquí, pero así también el varón nace por una mujer. O sea que tanto la mujer proviene del hombre, pero el hombre también proviene de una mujer. O sea, que un hombre no es el que tiene, los hombres no son los que tienen hijos, las mujeres son las que
tienen hijos. Así es que el hombre, el varón, proviene de la mujer. Entonces, por eso los dos provienen uno del otro. Por eso dice aquí, mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón en el Señor. O sea, nuestro Dios, en la palabra de nuestro Dios, en la doctrina. Pero todo es de Dios. O sea, todo, hombres y mujeres son de Dios. Vamos a ver un ejemplo de machismo que nos da la Biblia, y a veces lo pasan desapercibido, pero aquí es claro un ejemplo de machismo. Por ejemplo, decía una persona, dice, en mi casa no hay machismo, no existe, no nos enseñaron, pero la mamá a veces le dice a la hija, prepárate, calienta la comida o lava los trastes, pero no le dice a los hombres. O sea, como que a la mujer le da tareas del hogar. Al hombre a veces no le daba, o sea que la mujer, como la mamá, como que inconscientemente o sin querer está induciendo a que el hombre no haga ciertos trabajos porque dice que le corresponden a las mujeres, cuando no debe de haber no debe de existir eso. O sea, si los dos son iguales, si los dos en la actualidad trabajan, pues los dos también podemos cocinar, podemos hacer las tareas en el hogar. Pero a veces van educando al hombre como que se dedique a las tareas de hombre y la mujer como que tareas de mujer. Entonces inconscientemente sigue apareciendo ese machismo. Por eso les dije en un principio, hay machismo de diferentes niveles. Dice Levítico capítulo 20 y también en Juan capítulo 8 vamos a ver cómo se refiere todavía a ese machismo. Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice así, aquí en Levítico nos va a dar una instrucción y vamos a ver si se aplica en el futuro, más adelante. Entonces dice Levítico 20:10, y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. O sea, los que adulteren, a los dos los van a morir, los van a matar. O sea, es un castigo tanto al adúltero como a la adúltera. En aquella época se castigaba con la muerte. Muchas cosas tuvieron que ser drásticas porque había tanta contaminación de las culturas paganas que tenían que ser rígidos. Se permitió hasta cierto punto. Después, cuando viene Jesucristo y viene esa transformación y viene a cambiar muchas cosas, y les va a dar un ejemplo también más adelante. Pero entonces aquí dice que tanto el hombre como la mujer, el adúltero, van a morir. Entonces vamos ahora a ver qué dice Juan capítulo 8. Juan 8, del 3, Juan capítulo 8, verso 3. En adelante es una historia, vamos a analizarla porque vamos a ver aquí si hay machismo, si había machismo o no había machismo, y si eso se ve en la actualidad o no se ve. Dice así, el capítulo 8, verso 3 hasta el verso 11. Dice, entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, y dícele, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Lo que quiere decir es de que los encontraron infraganti en el acto, en el hecho, los sorprendieron siendo infieles, adulterando, pero llevan a la mujer. ¿Y el hombre dónde está? O sea, si los hubieran encontrado y ver que, como dice el Levítico, tenía que llevarse a los dos para decir, mira, estos dos fueron encontrados pecando, fueron encontrados adulterando, ¿qué castigo les merece? Porque en la antigüedad tenían que morir, pero aquí nada más le llevan a la mujer, o sea, como que dejaron libre al hombre. Dice el versículo 5, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales, a las adúlteras, pero la ley de Moisés dice, y a los tales también. O sea, aquí sí hacen referencia a las
refiriéndose a las mujeres, cuando hubiera dicho a los, en general, hombres y mujeres, como vimos, varón y hembra los creó. Cuando dice hizo al hombre, hizo al género humano, aquí hubiera dicho a los tales, pero aquí sí se especifica a las tales, poniendo como ejemplo nada más a la mujer, especificando a la mujer y no al hombre, como que el hombre no era tan malo lo que hizo. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? Pues no lo sabemos. A lo mejor escribía dónde está el hombre, el pecador también. Y dice, y como perseverasen, preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra, que sea el primero. Ustedes, casi diciéndole, ustedes son varones, pero no han pecado. Ustedes son justos también. Si alguien está libre de pecado, aviéntela, apedréela para matarla. Pero porque tiene conciencia moral, tiene su conciencia limpia y es justificable lo que va a hacer. Pero así con esas pocas palabras, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Esto los hizo pensar y meditar tanto. Dice, y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos en la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Desde el más viejo hasta el más joven, todos tenían algo oculto en ellos. Así es que en su conciencia dijo, ¿cómo es que ustedes están acusando? ¿Quién los acusa a ustedes? ¿Quién los está acusando? Ahí casi hagan un autoexamen y si están libres, adelante. Si hubieran arrojado la piedra, hubieran mentido también, porque nadie está libre del pecado. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, mujer, ¿de dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A partir de hoy, de ahorita, no peques más, porque casi le estás dando a entender, si lo vuelves a hacer, ya hay una advertencia. A partir de hoy ya como que se le perdona, dice, adelante, ya no peques más, y entonces va a ser perdonada. Pero si lo vuelve a hacer, ya va a venir todavía peor el castigo. Entonces, todavía existe ese machismo donde no se le da lugar a la mujer, y en la actualidad podemos ver también cómo es que en muchas cosas justifican más al hombre que a la mujer, cuando debe de haber esa igualdad de género, tanto que hay igualdad de género, igualdad del hombre y la mujer, pero dentro de la mujer también debe de procurar ser hijas de Dios, porque también igual que a los hombres que Cristo juzga, también a las mujeres se le va a juzgar si actúan bien o actúan mal, si son hijas de Dios o son hijas de Belial, hijas de Satanás. Dice ya por último, mis hermanos, para terminar, dice Proverbios, capítulo 14. También con este versículo, que es muy corto, pero también da mucha enseñanza hacia las mujeres, y van a decidir cuando le dicen al hombre, mire, hay dos caminos, del bien y del mal, pero yo te aconsejo que escojas el bien. O sea, no le está imponiendo, mira, vas a actuar ahora bien, sino dice, yo te aconsejo que escojas el camino del bien. Entonces aquí el versículo, Proverbios capítulo 14 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No quiere decir que una mujer arquitecta va a hacer una casa y va a ser sabia. Va a ser, sí, sabia, es inteligente, pero no necesariamente sabia. Y una mujer que a lo mejor es contratista y le toca derrumbar una casa, no por eso va a ser necia porque derrumbó una casa.
En la actualidad, en la construcción, edifican casas y también demuelen casas. Y no quiere decir que los que edifican son sabios y que los que derrumban una casa, pero cuando dice que edifica la casa se refiere a que lleva en armonía, va a ser también parte fundamental para que lleve esa buena edificación de esa casa, con buenos cimientos, con buen material, buena estructura, para que esa casa nunca se caiga, para que ese hogar permanezca, para que esos hijos crezcan hombres de bien, hombres que conozcan la palabra de nuestro Dios, y esa casa va a perdurar para siempre. Pero la mujer necia va a destruir esa casa, va a destruir ese hogar y destruye esa familia. Hay esa desunión, esa descomposición desde familiar y social también. Así es que la mujer tiene mucho en sus manos también para que pueda hacer que también el hombre sea cristiano. Muchos hermanos, incluyéndome yo, hemos llegado porque la esposa entró primero a la iglesia, conoció la palabra de Dios y ellas nos hablaron, provocaron que nosotros también entremos. Entonces una mujer sabia va a edificar, va a construir ese hogar y va a ser hija de nuestro Dios. Y dice aquí que las necias van a ser hijas de los hombres. No van a adorar a nuestro Dios, sino que ya sabemos a quién van a adorar. Mis hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.